Bueno, bienvenidos a todos. Es el primer acto después de las vacaciones del verano y presentamos a un ponente que es un viejo ateneísta que además, viejo se refiere en tono cariñoso, me refiero que es un hombre que ya tiene background, tiene currículum en el Ateneo y se llama Juan Luis Yacer. El segundo apellido no lo digo porque es muy largo y no he discutido con él de dónde procedía, pero vamos, no merece la pena. Esto, en resumen, tenemos el mejor currículum de él en el libro que ha recientemente publicado, La misión del alma, una guía para despertar que tenéis aquí por el que quiera ojearlo. Y en definitiva, en pocas palabras, es establecer la unidad trascendente de todas las corrientes de espiritualidad que se relacionan entre sí como los colores con respecto de su frente común la luz. Especialmente le interesa descifrar el álgebra de símbolos mediante el cual se han escrito los textos reconocidos como sagrados en todas las tradiciones particulares, tributarias de la tradición axial y universal de los misterios, y como complemento inevitable la búsqueda de un paradigma de integración entre las sensibilidades mística y científica. Solo cuando el microcosmos humano se conozca a sí mismo en toda su integridad, se abrirán las puertas que conducen al conocimiento progresivo e inagotable del macrocosmos. Bueno, él aparte de eso podrá comunicar todo lo que ha publicado y todo lo que ha trabajado, y para mí es un placer presentar a don Juan Luis Yacer sobre el tema de los profetas en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias también por la presencia. No se oye. A ver, el micro está bien. A ver, tienes que abrir. No, hacia arriba. La pestaña hacia arriba. No se oye. Ya está ahí. Vale, ¿me oís ahora mejor? Sí. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Y lo primero que voy a hacer es explicar un poco cómo voy a desarrollar esta conferencia, que va a ser algo parecido a la forma en que se hace un rompecabezas. Un rompecabezas vamos poniendo piezas una tras otra y a medida que vamos poniendo más cerca de la boca. Más cerca de la boca. está bien. Se oye, pero se oye bajo. El mío se oye mejor. Este que no se oye. Pues nada, mejor, ¿no? Sí. Mucho mejor, yo también me oigo mejor. Pues, como decía, voy a dar la charla como quien hace un rompecabezas. Voy a ir poniendo encima de la mesa, van a ser 6 piezas nada más, de manera que poco a poco se irá poniendo de manifiesto el argumento central de la charla, que son 2 preguntas que están implícitas en el título de la charla, ¿no? Una de ellas, de manera implícita, que es ¿quién es un profeta? ¿Qué circunstancias se tienen que dar en un ser humano para que le podamos otorgar de manera propia, con corrección, el título de profeta? Esa sería la primera pregunta. La segunda es la que figura explícitamente en el título. ¿Qué diferencia hay entre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento? Que son 2 divisiones que tienen sentido nada más que en la Biblia cristiana, no lo tiene en la Biblia hebrea. Pero luego veremos, si nos da tiempo, espero que sí, que esas 2 divisiones tienen un sentido oculto más profundo del que pueda parecer a simple vista. Entonces, antes de poner la primera pieza sobre la mesa, voy a hacer una precisión que me parece importante, que es la siguiente. Yo no voy a hablar desde el punto de vista de la fe, ni de la fe cristiana, ni de la fe judía, que son los 2 sectores que voy a tocar. Mi máximo respeto y consideración para ambas. Y tampoco voy a hablar desde el punto de vista académico de las ciencias bíblicas. También mi máximo respeto y consideración, porque yo soy también un beneficiario del trabajo de los académicos que trabajan en de los científicos que trabajan en este campo. Entonces cabría preguntarse, bueno, ¿desde qué punto de vista nos va a hablar el conferenciante? Pues un poco lo ha anunciado antes Pepe Nieto cuando ha hecho la presentación. He hablado de 2 sensibilidades, la sensibilidad místico-religiosa por un lado y la sensibilidad científica por otro. Entonces, estas 2 sensibilidades, lejos de estar en territorios separados, pues tienen un territorio común, tienen la posibilidad de interaccionar positivamente, de manera que se puede emprender un proceso de unión y fusión entre ambas, de manera que cuando ese proceso ha superado un cierto umbral,
se descubre un punto de síntesis previo al proceso, anterior. Y además ese punto de síntesis entre lo científico y lo espiritual actúa como un imán que atrae hacia sí el proceso que se da en el tiempo. Entonces esta es la primera idea interesante que quiero trasladar. Hay un proceso que se da en el tiempo, que está sumergido en el devenir temporal, que cuando alcanza un cierto grado de madurez permite que se ponga de manifiesto algo que ya no está en el tiempo, que está fuera del tiempo. ¿Y qué es lo que está fuera del tiempo? Es lo que atrae al proceso temporal hacia ese punto de síntesis primordial. Bien. Entonces, voy a poner ya la primera pieza del rompecabezas. Y es un versículo del Evangelio de Juan, concretamente 8:58, que tiene exactamente el mismo sabor de esto que acabo de decir. El versículo en cuestión dice: antes de que existiera Abraham, yo soy. Esta es una frase con la que Jesús zanja una larga discusión que tiene con un grupo de judíos, donde en un momento dado aparece la figura de Abraham Avinu. Abraham Avinu es Abraham nuestro padre. Entonces todos los judíos se declaran hijos de Abraham. Y a eso replica Jesús: Abraham, vuestro padre, se regocijaba con la esperanza de ver mi día, es decir, de verme a mí aparecer en el mundo. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos se escandalizan un punto y dicen: ¿cómo? Tú que no tienes ni siquiera 50 años pretendes haber visto a Abraham. Entonces cuando Jesús lanza esa afirmación solemne de una gran profundidad: antes de que existiera Abraham, yo soy. Entonces vemos que esta frase tiene exactamente la misma estructura. Hay un proceso temporal, que es a lo que se refiere la figura de Abraham. Abraham es el primer patriarca de una serie que se continúa con su hijo Isaac, con Jacob, que luego adquiere el nombre de Israel, con el hijo predilecto de Jacob, que es José, que acaba en Egipto. Por mediación de José, todos los hijos de Jacob acaban también en Egipto, primero como pueblo invitado, luego como pueblo cautivo, hasta que surge la figura culminante de Moisés. Entonces Moisés, después de unas peripecias, se encuentra con la zarza ardiente, que le encarga ir a Egipto a rescatar a su pueblo de la esclavitud en la que se encuentra. Y Moisés le dice: bueno, ¿en el nombre de quién? Yo me presento ante Israel y ante el faraón. Es decir, le pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Le pregunta a esa presencia divina que se le manifiesta en la zarza su nombre. Y la respuesta es, voy a decir en hebreo, Ejeye Asher Ejeye, que normalmente se traduce yo soy el que es, o yo soy ese yo soy. Pero esta frase admite varias traducciones, todas ellas compatibles y además susceptibles de ser ordenadas de acuerdo a una secuencia lógica en un devenir temporal. Entonces la primera traducción sería: yo seré ese yo seré, porque la forma hebrea Ejeye admite esas dos traducciones: yo seré y yo soy. Entonces la primera sería: yo seré ese yo seré. Es decir, se está hablando de alguien en cuyo horizonte vital hay un yo seré. Él está en proceso de formación. Es como un feto. Imaginaos que un feto tuviera una cierta conciencia de sí mismo, de que está inmerso en un proceso de formación de su cuerpo dentro del útero materno. Entonces, mientras no tenga un vislumbre de cuál es el destino natural de ese proceso de gestación, él podría decir de sí mismo: yo seré un feto, estoy formándome y en mi horizonte no hay más que otro feto que sigue, que es la continuación de lo que yo estoy siendo. Pero llega un momento cuando el yo seré avanza suficientemente en el tiempo, aparece el yo soy. Entonces la segunda traducción de esa frase es: yo seré ese yo soy. Y al final, cuando el yo seré se acerca lo suficiente al yo soy, se identifica con él. Y dice: yo soy ese yo soy. Esta es la última traducción de esa contestación que le da la zarza ardiente a Moisés. ¿Veis que es el mismo proceso? Un yo seré que está sumergido en el tiempo, que cuando ese proceso ha alcanzado un grado suficiente de madurez, descubre al yo soy. Es como el autor del cuarto evangelio hace decir a Jesús de sí mismo: antes de que existiera Abraham, yo soy. Sin embargo, es necesario que exista Abraham. Es una historia completamente mítico, alegórica, simbólica. Y ese proceso histórico que empieza con Abraham culmina en Moisés, que es el que recibe la revelación del nombre de Dios: yo soy. Entonces la segunda pieza abunda en esta misma idea. Y esa nos va a llevar al Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, que es un versículo que yo descubrí hace algún tiempo y desde entonces lo he adoptado casi como mi lema personal, como algunos ya sabéis. Entonces lo voy a decir primero en hebreo, porque la lengua hebrea nos va a acompañar a lo largo de la charla, ocasionalmente en algún momento también en arameo. Entonces dice así:
Ani yeshena weilibi er. Es decir, Ani yeshena, yo dormía, weilibi er, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, hay un yo que duerme, pero que puede despertar porque está íntimamente unido a un yo que está despierto. Por lo tanto, tenemos de nuevo el mismo esquema, un proceso temporal que es el proceso del despertar, hasta que cuando ese yo que duerme ha despertado lo suficiente, descubre al yo que ya está despierto, que nunca ha estado dormido, siempre ha estado despierto, el corazón que vela. Bien, entonces vamos a establecer una primera terminología que nos va a ser muy útil en el resto de la charla. Al corazón que vela, al yo soy, le vamos a llamar el alma, simplemente el alma. Y al yo que duerme, pero que puede despertar porque está bajo el influjo del yo despierto, le vamos a llamar la máscara del alma, la personalidad. Máscara y personalidad son palabras equivalentes. Bueno, ahora vamos con la tercera, pieza del rompecabezas, que nos va a llevar a la ciudad de Constantinopla, mediados del siglo VI de la era cristiana, donde el emperador bizantino Justiniano convoca el segundo concilio de Constantinopla, donde, entre otras, se toma la decisión de declarar herética la tesis de Orígenes, que dice que las almas preexisten, la preexistencia de las almas. Orígenes es probablemente el primer gran filósofo teólogo de la naciente cristiandad, vive a caballo entre el siglo III y IV, y es equiparable en todo a San Agustín y a Santo Tomás. Y si no decimos San Orígenes, como si decimos San Agustín y Santo Tomás, es precisamente por esto, porque en este concilio se declaran heréticas varias de sus tesis. San Agustín introduce un poco la filosofía platónica neoplatónica. Santo Tomás introduce la filosofía de Aristóteles, pero Orígenes podría haber introducido un pensamiento que tuviera un sabor, y digo sabor, no quiero ir más allá de eso, un cierto sabor gnóstico, pitagórico, órfico, mistérico, en definitiva, ¿no? Que hubiera contribuido a formar una teología cristiana muy distinta de la que luego resultó la triunfante. Bueno, entonces, si las almas no preexisten, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando se concibe un cuerpo humano, Dios genera un alma espiritual que la une a ese cuerpo. Ese cuerpo nace, muere pero vive y muere. Es el destino del cuerpo. Y el alma inmortal generada por Dios comparece ante un tribunal divino que dicta sentencia inapelable para toda la eternidad. Condenación eterna en el infierno, salvación eterna en el cielo, ya sea por vía directa o a través de una estancia temporal en el purgatorio. Y esa es hasta ahora la situación para cualquiera que viva dentro de la forma mental de la teología cristiana. Bien. Pero esta decisión tiene dos consecuencias gravísimas. La primera, ya medio la he insinuado, es que las almas humanas, nuestra parte espiritual, solamente pueden vivir una vida humana, solamente una. Cuando nos morimos ya vamos al tribunal que dicta sentencia inapelable para toda la eternidad. Si hubiera una segunda vida, esa alma ya sería preexistente, porque habría vivido la vida anterior. Pero como la preexistencia de las almas es declarada herética, pues nada, solamente vivimos esta vida. Y nos la jugamos todo en esta vida, ¿no? Como un estudiante que se juega todo el curso en el examen final. Pero esta, con ser grave, no es la única consecuencia. Y para ver cuál sería la segunda, vamos a imaginar, la imaginación es libre, que San Pablo estuviera presente en este concilio, hubiera sido un observador invitado al concilio. Entonces, al tomar conocimiento de esta decisión del concilio, seguramente habría saltado con la vehemencia y hasta el punto colérico que le caracterizaba y habría dicho: señores padres conciliares, acaban ustedes de perpetrar una verdadera mutilación espiritual en el ser humano, porque el ser humano no es un compuesto dual de alma-cuerpo, es una entidad triple, espíritu, alma, cuerpo. Como yo lo puse de manifiesto muy claramente en la carta que escribí a los tesalonicenses, entre paréntesis, es el primer documento cristiano, data del año 50, 51 más o menos, 20 años anterior al primer evangelio que circula, que es el evangelio de Marcos, que circula a partir del año 70. Bueno, y efectivamente, si vais a Tesalonicenses, primera carta 5:23, encontraréis que aquí aparece claramente enunciado la estructura triple del ser humano, como espíritu, neuma, alma, sige y cuerpo, soma. Neuma, sige, soma, espíritu, alma, cuerpo. Pero claro, los padres conciliares de este
Segundo Concilio de Constantinopla actuaban en buena lógica. Una vez que se declara herética la preexistencia de las almas, no tiene sentido el hacer a Dios el generador de dos entidades espirituales. Con una basta, con un principio de economía básico. Entonces la palabra alma, sige, espíritu, neuma, pasan a ser prácticamente equivalentes. Se habla de un alma con cualidades espirituales, pero en ningún momento, a partir de entonces, se habla en el marco teológico del cristianismo de espíritu, alma, cuerpo. Entonces vamos a hacer la primera hipótesis de trabajo nuestra, que es, vamos a aceptar las tesis de Orígenes, que son las mismas tesis de San Pablo e incluso de los primeros gnósticos cristianos, ¿no? El ser humano es un compuesto triple: espíritu, alma, personalidad, ¿no? Vamos a utilizar esas tres palabras. Pues la siguiente pieza de este rompecabezas nos va a llevar ahora al libro de Daniel. Es uno de los últimos libros que se incorpora al canon de la Biblia, tanto la cristiana como la judía, donde en el capítulo 7, versículo 13 y siguientes encontramos a dos personajes singulares muy enigmáticos, que son el anciano de días, Atik Yomaya, en arameo, porque el libro de Daniel se escribe en su mayor parte en arameo, y otro que en arameo también se denomina como Kebar Enash, significa como hijo de hombre, ¿no? Como hijo de hombre. Entonces el anciano de días es presentado en unos términos de una gran potencia espiritual, porque aparece como un anciano de cabellos y barbas blancas como la lana más pura, un vestido como blanco y resplandeciente como la nieve, sentado en un trono ígneo del que sale un río de fuego con ruedas de fuego. Y el otro personaje, el Kebar Enash, como hijo de hombre, también se presenta en una escenografía de gran poder espiritual, porque se nos dice que viene sobre las nubes del cielo, es llevado a la presencia del anciano, el cual le otorga todo el poder, la gloria y el reino. Se dice que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le servirán, su poder no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Pero fijémonos en la expresión Kebar Enash. Bar Enash, en arameo, significa hijo de hombre. Enash es la forma aramea del hebreo Enosh, que a su vez viene de la raíz Anash, que significa literalmente padecer el ser humano una enfermedad incurable. Padecer el ser humano una enfermedad incurable. ¿Cuál es esa enfermedad incurable? Nuestra condición mortal. Imaginaos una persona que goza de perfecta salud desde el día que nace hasta que muere. No ha padecido la más mínima enfermedad. Sin embargo, eso no le impide morir. La enfermedad incurable que todo ser humano padece es su condición mortal en cuanto al cuerpo. Entonces, cuando vemos la figura que va Enash, encontramos algo que en principio no encaja bien, porque por un lado se nos dice como hijo de hombre mortal, pero el hijo del hombre mortal es un hombre mortal, como hijo de hombre mortal, pero esta figura se nos presenta como un ser espiritual, con gran poder, con gran gloria. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, pues imaginaos que estamos asistiendo a la representación de la obra Hamlet de Shakespeare. He escogido esta como podría haber elegido cualquier otra. Y en un momento dado aparece el personaje de Hamlet en escena. Entonces nosotros sabemos que no es Hamlet. Es como si fuera Hamlet. Es un actor que tiene su nombre, su apellido, sus circunstancias personales, y cuando se acabe la representación seguirá siendo el actor que ha sido antes y que está siendo durante la representación. Sin embargo, durante un tiempo es como si fuera Hamlet, ¿no? Entonces la expresión como hijo de hombre es algo parecido. En realidad hay dos entidades en esta expresión. Una entidad mortal, hijo de hombre, nada más, Bar Enash, hijo de hombre mortal, por lo tanto, hombre mortal, y aquel que se presenta como un hijo de hombre, bajo la apariencia de un hombre mortal, porque la expresión que Bar, ese sonido que, es una preposición que tanto en arameo como en hebreo significa como, parecido a semejanza de, bajo la apariencia de, pero no idéntico a. No es lo mismo decir tal cosa es parecida a decir tal cosa es idéntica a, ¿no? El actor que hace de Hamlet se parece a Hamlet durante el tiempo que dura la representación, pero no es idéntico a Hamlet. Bueno, pues cuando tenemos esas dos figuras, el anciano de días y el como hijo de hombre, en realidad estamos teniendo tres personajes. El anciano, que es equivalente al espíritu que veíamos antes, al neuma, ¿no? Cuando San Pablo habla de la estructura trinitaria del ser humano. Y luego el aspecto inferior es el hijo de hombre mortal, la máscara del alma, la personalidad.
Y entre medias está el alma. Yo soy, el corazón que vela, el cómo, hijo de hombre, aquel que se presenta bajo la apariencia de un hombre mortal, pero que él no es mortal. Sin embargo, tiene una apariencia de hombre mortal. Bueno, entonces seguimos avanzando. Vamos ahora por creo que nos toca ahora la quinta pieza creo que sí, la quinta. Entonces, esta quinta pieza, penúltima, no nos va a llevar ni a un libro de la Biblia ni a un lugar geográfico como Constantinopla, nos va a llevar a un concepto que es universal en todas las tradiciones religiosas, sin excepción, muy importante, que es el concepto de arrepentimiento, conversión, metanoia, teshuvah. En hebreo es teshuvah, de una raíz, shuv, que significa retornar, otra palabra importante. Bueno, ¿qué es la metanoia o el arrepentimiento? Bueno, es una especie de metamorfosis espiritual profunda. Metamorfosis es cambio de forma, ¿no? Es la forma de la oruga, cuando pasa por la fase de crisálida, se cambia a la forma de una mariposa. Y esas tres formas dentro del ciclo vital de la oruga, crisálida y mariposa es un magnífico ejemplo de la evolución del alma humana, o del ser humano. Porque todos nosotros inicialmente somos como orugas, nos arrastramos por el suelo, nos alimentamos de alimentos terrestres, nos manejamos en un mundo de valores montanos. Pero en un momento dado experimentamos eso que se llama la conversión, el arrepentimiento, la metanoia. Entonces entramos en la fase de metamorfosis profunda, ya no de la forma, sino metamorfosis en nuestra manera de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos. Y emergemos como una mariposa, simbólicamente. En griego, la palabra mariposa se dice también sige. Sige significa aliento vital, alma y mariposa. En la Grecia clásica, antigua, había la creencia popular de que cuando una persona moría, su alma abandonaba el cuerpo por las fosas nasales en la forma de una mariposa. Bueno. Entonces, ya con este concepto de Teshuvah, podemos formular la hipótesis de trabajo más importante de las que voy a hacer, que esta, la segunda y la última, que es la siguiente. El objetivo de la vida humana, el objetivo de nuestra existencia es establecer una comunicación ininterrumpida entre los tres aspectos de la entidad humana. Entre lo más elevado, el espíritu, y lo más inferior, la máscara del alma, la personalidad, a través forzosamente del elemento intermedio, que es eso que llamamos el alma. De lo más elevado a lo más inferior, pasando por el elemento intermedio. Ese es el objetivo de nuestra vida. Pero para que tal objetivo sea posible, el aspecto inferior del ser humano, la personalidad, la máscara del alma, tiene que experimentar forzosamente el arrepentimiento, la metanoia espiritual, porque si no, no es posible que se establezca esa conexión. Entonces, cuando eso ocurre, y ahora voy a introducir el simbolismo de esta transición dentro del álgebra de símbolos, como antes decía, que es inherente a la lengua hebrea. Cuando ocurre esa metanoia, esa teshuvah, ese retorno, es como si los seres humanos pasáramos de girar, retornar significa volver a girar, ¿no? En el sentido opuesto. Entonces, primero giramos, cuando estamos en la fase simbólica de la oruga, que se arrastra por el suelo, giramos como si estuviéramos en un círculo de piedras. Círculo de piedras. Y cuando experimentamos el retorno, la metanoia, el arrepentimiento profundo, empezamos a girar en sentido opuesto, pero ahora ya las piedras se han convertido en profetas. Fijaos, qué cosa tan extraña, ¿no? Primero giramos en un círculo de piedras y luego empezamos a girar en otro círculo, en otra rueda, que gira en sentido opuesto, donde las piedras ahora son profetas. Esto suena un poco raro, pero veréis a continuación que tiene un gran sentido, porque así está en la estructura misma de la lengua, una lengua de misterios. Bien. Entonces ya vamos a poner sobre la mesa la sexta y última pieza de este rompecabezas. Y esa última pieza nos va a llevar al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 y siguientes, donde Jesús empieza haciendo una pregunta a todos los que le acompañan, que dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de todo lo que hemos visto ya sabemos que ese Hijo del Hombre es el
como hijo de hombre de Daniel, porque luego el propio evangelista Mateo se encarga de darnos una pista para hacernos ver que este hijo de hombre es el como hijo de hombre del que habla Daniel. Entonces obtiene primero unas respuestas que dicen, bueno, pues algunos dicen que es el Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías u otros profetas. Entonces fijémonos en la respuesta o en la personalidad de Juan el Bautista. Porque en la personalidad de Juan el Bautista se concentra todo el profetismo del Antiguo Testamento, todo. Y esto está muy claro en dos pasajes paralelos de Mateo y Lucas, Mateo 11:10 y Lucas 7:28, donde se dice: de entre los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. De entre los nacidos de mujer. Pero el más pequeño del reino de los cielos, se sobreentiende el profeta más pequeño que ha nacido, no de mujer, sino del reino de los cielos, que es mayor que Juan el Bautista. Fijaos, aquí ya tenemos un principio de respuesta a la segunda pregunta de las dos que nos formulábamos al principio. ¿Qué diferencia hay entre el profetismo del Antiguo y el Nuevo Testamento? Bien, todos los profetas del Antiguo Testamento se puede decir de ellos que simbólicamente son nacidos de mujer. Es decir, conservan todavía un cordón umbilical que les ata al mundo terrenal. Pero ese cordón umbilical está llamado a desaparecer, a cortar. Es el destino de todo cordón umbilical, que llega un momento que se corte. Entonces, cuando se corta ese cordón umbilical, ya no se es nacido de mujer, ya se nace al reino, en otra dimensión existencial completamente distinta. Y el menor nacido en el reino es mayor que la máxima expresión del profetismo del Viejo Testamento, que son aquellos que han nacido de mujer. Esto ya es un principio de respuesta, que luego podemos completar. Bueno, ahora se podría plantear la pregunta, bueno, ¿y cómo se pasa de ser nacido de mujer a ser nacido del reino? Bueno, pues la respuesta también está en el Evangelio, en los Evangelios. En este caso, Juan 3:30, que es un versículo muy condensado, pero muy potente. Dice, ahora la palabra la tiene Juan el Bautista. Dice, yo he de menguar para que él crezca. Yo es el Bautista, para que él, es decir, el que viene detrás de mí, pero que era anterior a mí, Jesús, el Cristo. Y a continuación dice, el que viene de arriba es superior a todos. El que viene de la tierra habla de la tierra y es de la tierra, ¿no? Está claro otra vez los dos órdenes de existencia, ¿no? Entonces la clave está en, yo tengo que menguar, tengo que extinguirme, para que el que viene detrás de mí, pero que es anterior a mí, se pueda manifestar plenamente, ¿eh? Es otra vez el mismo esquema. Juan el Bautista representa el punto culminante de todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos tienen un cordón umbilical que les atan a la tierra, son nacidos de mujer. Para nacer en el reino, tienen que extinguirse, no sacrificarse. No estamos hablando de un ser humano que se sacrifica para que otro ser humano pueda triunfar, ¿no? Es la interpretación que algunos expertos hacen de la figura del Bautista en relación a la figura de Jesús. No. Juan el Bautista y Jesús son dos aspectos del mismo ser humano. Todos tenemos un Juan Bautista que es nuestra máxima expresión como seres nacidos de mujer. La expresión de nuestra naturaleza terrenal, que tiene un punto culminante. Pero si queremos ser criaturas del reino, que es lo que somos, seres espirituales, es lo que somos como almas inmortales, entonces tenemos que extinguirnos como seres terrenales, para que nuestro ser espiritual sea en plenitud. Bueno, entonces, después de hacer esta pregunta a Jesús, a los que le rodean, hace la misma pregunta a sus discípulos. Dice, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Entonces irrumpe Pedro, que es una figura como muy impetuosa, ¿no? Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en respuesta Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no es ni la carne ni la sangre quien te ha dicho eso, sino mi Padre que está en el cielo. Fijaos, esta respuesta tiene mucho contenido. Dice, no es ni la carne ni la sangre, es decir, la parte mortal tuya. Bar Enas, como decíamos antes, el Hijo del Hombre mortal, que es un hombre mortal. No es ni la carne ni la sangre quien te ha dicho eso, sino mi Padre que está en el cielo a través mío. Eso no lo dice el texto evangélico, pero eso lo entiende. Es decir, en esta escena vemos escenificada el objetivo para todo ser humano, tal y como antes lo dije, que es establecer una relación ininterrumpida entre los tres aspectos de la entidad humana: el espíritu, el Padre que está en el cielo, la máscara de la personalidad, el aspecto inferior, a través del elemento intermedio que es el alma, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios
Entonces en esta escena el evangelista Mateo está diciendo, esta es el objetivo de toda evolución humana. Establecer una comunicación ininterrumpida en los dos aspectos, entre lo más elevado y lo más inferior. Bueno, a continuación, luego le dice Jesús a Pedro una frase que me ocuparé de ella un poco más tarde, que dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto lo dejo para el final. Y luego dice una serie de cosas muy interesantes, pero en las que no me voy a detener ni un segundo, que es, y te daré las llaves del reino, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y luego les dice, les ruega encarecidamente que a nadie digan que él es el Mesías. Esto es lo que los expertos llaman el secreto mesiánico, también es un tema que tiene mucho recorrido, tampoco me voy a ocupar de él. Y luego viene una escena que sí me interesa, porque Jesús dice, y ahora tengo que ir a Jerusalén, donde seré entregado a los ancianos, a los sacerdotes, a los escribas, padeceré, moriré y al tercer día resucitaré. Entonces, esto provoca en Pedro una reacción completamente distinta a la anterior, la opuesta, porque dice, bueno, primero hay un apunte que hace el Mateo, el evangelista, que nos da la clave de lo que va a ocurrir después. Dice, y Pedro tomó aparte a Jesús. Es decir, rompe el esquema de relación que antes había ocurrido. Nos podemos imaginar a Jesús y a Pedro mirándose a los ojos, frente a frente. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces le responde, bienaventurado eres Pedro, porque no te he dicho eso de la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Los dos están mirándose a los ojos, suponemos. Pero en ese momento, cuando Jesús manifiesta lo que tiene pensado, cuál es su plan de vida, que es ir a Jerusalén para que ocurra su muerte, su pasión y su resurrección, eso ya Pedro no lo entiende para nada. Entonces se rompe esa relación de mirarse cara a cara, ojo con ojo, ojos con los ojos, ¿no? Los ojos fijos entre sí, se rompe. Entonces es como si Jesús se diera la vuelta y ahora le da la espalda a Pedro. Y eso lo sabemos porque Pedro replica ante ese anuncio que hace Jesús de lo que le espera en Jerusalén, replica diciendo, de ninguna manera permitirá Dios que tal cosa te ocurra. Entonces Jesús se vuelve, esto lo dice el Evangelio, literalmente Jesús se vuelve. Si se vuelve para hablar con Pedro es porque le está dando la espalda, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Piedra de escándalo eres para mí. Escándalo es la transliteración, no la traducción, la transliteración servil del término griego skandalón, que significa tropiezo. Por lo tanto dice, apártate de mí, Satanás, porque piedra de tropiezo eres para mí. Es decir, en un camino que antes estaba expedito, cuando Jesús y Pedro se miraban cara a cara, había una comunicación perfecta entre los tres elementos de la entidad humana. Eso ya no existe más. Ahora Jesús está de espaldas a Pedro. Por lo tanto, Pedro es una piedra, en el sentido más literal, más burdo, más material del término. Una piedra interpuesta en ese camino que impide y rompe la comunicación que antes existía. Entonces le dice eso, apártate de mí, Satanás. Satanás significa el opositor, el adversario, ¿no? Porque tus palabras son de hombres y no son de Dios. Bien. Entonces vemos dos escenas muy distintas con los mismos personajes. Pero la primera escenifica o ejemplifica la conexión entre los tres elementos de la entidad humana. El Padre en el cielo, Pedro representa la conciencia cerebral, vigílica, esta conciencia que todos tenemos nosotros. Y Jesús representa la conciencia espiritualmente despierta, hacia la cual tiende Pedro. Yo dormía, pero mi corazón velaba, dice el cantar de los altares. Cuando Pedro le reconoce a Jesús como tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, está despertando. Ha llegado a un punto del despertar lo suficientemente grande como para reconocer al Mesías, al Hijo de Dios vivo. Entonces se produce la conexión perfecta entre el espíritu, el alma y la máscara del alma, la personalidad. Pero cuando Jesús anuncia los planes que tiene, eso ya es demasiado para Pedro. Entonces se rompe la conexión y le dice eso no te va a ocurrir tal cual. Entonces vamos a analizar esa frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La clave está en la palabra piedra. Antes he dicho, si os acordáis, que cuando ocurre el arrepentimiento, la conversión, es como si un ser humano pasara de una rueda de piedras a una rueda de profetas. Entonces hay una relación ahí misteriosa entre las piedras y los profetas. ¿Cómo se dice piedra en hebreo? Bueno, se dice Eben. Se escribe con tres letras. La letra Aleph,
yo cojo la primera y la segunda letra, Aleph Bet forma la palabra Av, que es padre. Y si cojo la segunda y la tercera, formo la palabra Ben, que es hijo. Entonces, piedra se puede leer padre-hijo. Padre-hijo. Y un círculo de piedras, ¿qué representaría? Pues padre-hijo, 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 padre-hijo. Es decir, la sucesión de las generaciones. El hijo, a su vez, se convierte en padre cuando tiene un hijo. El cual, a su vez, se convierte en padre cuando tiene otro, y así sucesivamente. Eso es la rueda de las piedras. Pero eso es la interpretación exotérica, externa, superficial, aparente. Entonces, cualquier judío que estuviera iniciado mínimamente en los secretos de la tradición oral es eso que luego, muchos siglos después, en la Edad Media, empezó a llamarse la Cábala, ¿no? La tradición oral. Pues sabría que debajo de esa apariencia, de esa rueda de piedras, había otra cosa más profunda, que era lo siguiente. Yo puedo pensar que esta vida que estoy viviendo es la hija de una vida anterior, y que esta vida engendrará una hija, una vida que es como si fuera mi hijo, la cual a su vez engendrará otra vida después, que será como el hijo de mi hijo, ¿no? Entonces la sucesión padre-hijo, 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 padre-hijo ya no representa la sucesión de las generaciones según la sangre, según el mundo, según los nacidos de mujer, sino desde la perspectiva del reino, de los valores del espíritu. Un círculo de piedras representa la sucesión de las vidas. Estamos hablando de lo mismo que en el mundo indo-budista se representa con la palabra samsara, la rueda de los renacimientos sucesivos. Existe la creencia errónea que la religión judía y todas las religiones abrahámicas ignoran esta ley básica de la evolución humana, que es la evolución de la conciencia mediante la cíclica adquisición de la forma, la cíclica renovación del vehículo de la conciencia mediante la muerte. La muerte no es otra cosa que la forma que tiene la vida para renovar los vehículos de la conciencia, nada más que eso. Y eso lo sabía cualquier judío iniciado, mínimamente iniciado en los secretos de la tradición oral, eso que luego se dio en llamar la Cábala. Bueno. Entonces, recordemos el concepto de arrepentimiento, teshuvah, retorno. Retorno significa volver a girar en sentido opuesto. Yo antes dije, cualquier ser humano que experimenta esa metanoia profunda es como si se transfiriera de una rueda de piedras a una rueda de profetas. Y esto está inscrito en la propia palabra hebrea que significa piedra, que es Eben, como os dije antes. Entonces, retornar en sentido opuesto, o sea, girar en sentido opuesto, es lo mismo que leer la palabra piedra al revés. Algo tan sencillo como eso. Si yo leo la palabra piedra al revés, la última letra pasa a ser la primera, la del medio se queda en el medio, pues son 3 letras, y la primera pasa a ser la última. Entonces, donde yo decía Eben, ahora voy a decir Navá. Navá, lo único que cambia es la vocalización. Que es la vocalización de la consonante Aleph, porque todas las letras hebreas son consonantes, todas, las 22, todas. Entonces, cuando digo Eben, piedra, la primera consonante Aleph está vocalizada con la E. Eben, y lo mismo con la Bet. Pero al leerlo al revés, leo Navá. Ahora vocalizo la N con la A y la Aleph final también con la A. ¿Y qué significa Navá? Pues significa profetizar. Profetizar. Cuando leo la palabra piedra al revés, leo profetizar. Navá. Naví es profeta, viene de Navá, ¿no? Bueno. ¿Y quién es un profeta entonces? Es la primera pregunta que nos hicimos, ¿no? Pues el secreto de la identidad del profeta está en el nombre completo de Pedro. Simón Pedro, que es como Mateo le llama al principio, Simón Pedro. Pero ¿qué significa Simón? Es el nombre hebreo de Pedro original. Simón o Shimón es una palabra que proviene de la raíz Shema. Shema, no sé si habéis oído hablar, os suena del Shema Israel, es la oración más importante del mundo judío. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que significa escucha Israel, porque Shema significa escuchar. Escucha Israel, Adonai Elohenu. Adonai es la forma en que el judío piadoso pronuncia las 4 letras del tetragrammatón. Yod He Vav He, en vez de decir Yahvé o Jehová, él dice Adonai. Adonai Elohenu, el Señor es nuestro Dios.
profeta, Simón Pedro, el profeta, es una piedra que escucha. Una piedra que es capaz de escuchar. Porque Shema, de donde viene el nombre Simón, significa escuchar. ¿A quién escucha esa piedra? Escucha la voz de Dios. La definición clásica, convencional, que veréis, de profeta es alguien a quien Dios le habla y le encarga profetizar, decir algo, ¿no? Anunciar algo que va a pasar o anunciar algo que puede pasar si alguien no se comporta de una manera correcta, de acuerdo a las normas, a los mandamientos, a los preceptos divinos, ¿no? Eso es la definición exotérica, externa, superficial de lo que es un profeta. Pero un profeta es alguien que oye la voz divina. Y ese es el dato que nos falta para completar la diferencia entre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento oyen una voz divina, pero sitúan esa voz divina fuera de ellos, porque todavía son incapaces de localizar la voz divina que les habla como surgiendo de su propia divinidad interna, porque son todavía nacidos de mujer, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? De los nacidos de mujer nadie es superior a Juan el Bautista. Representa la culminación, lo máximo, a lo que se puede llegar en el profetismo según el Viejo Testamento. Pero en un ciclo posterior, y eso es lo que significa el Antiguo Testamento, un ciclo evolutivo del género humano, donde los seres humanos estructuralmente eran incapaces, todavía, de localizar en su interior la voz divina que les hablaba. Lo situaban fuera de ellos, un Dios ajeno a mí, muy poderoso, que tiene poder sobre mi vida y sobre mi muerte, y que me dice tengo que hacer esto y esto, o no tengo que hacer esto y esto y esto. Pero en ese nuevo ciclo de evolución de la conciencia humana, que es lo que simboliza el Nuevo Testamento, el que oye la voz divina es capaz de identificarla como proveniendo de su propia interioridad. Quien me está hablando no es un Dios ajeno a mí. Ese Dios puede existir, ¿no? Dios macrocósmico, creador de este hábitat existencial, este planeta del que vivo, el sistema solar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en primera instancia, la voz divina que me habla proviene forzosamente de mi presencia divina. Y eso es lo que caracteriza al profeta del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre en la primera escena de este pasaje de Mateo que os he dicho, ¿no? Cuando Pedro ha llegado a un grado de despertar suficiente como para identificar esa voz divina, le caracteriza a Jesús correctamente. Dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. A pesar de que Jesús se presenta bajo la apariencia de un hombre mortal. Pero Pedro ha superado en ese momento, ha superado la parte mortal de él, la carne y la sangre, como dice Jesús. No es la carne y la sangre quien te ha dicho eso, ¿no? Porque en este momento tú estás vibrando en tu alma, en el alma que se dirige a mí, que soy tu alma total, completa, ¿no? Por eso me reconoces correctamente. Pero luego cuando Jesús anuncia, y ahora tengo que ir a Jerusalén y seré entregado a los escribas, a los sacerdotes, y moriré en la cruz, y luego resucitaré al tercer día, tal, eso ya Pedro no lo entiende. La conexión se rompe. Deja de ser ya un profeta del Nuevo Testamento. Revierte otra vez al viejo. Vuelve a ser alguien nacido de mujer, ¿eh? Recupera ese cordón umbilical que le une a su materialidad. Es la incapacidad de reconocer la voz divina que te habla como proveniendo de ti. Bueno, pues no sé si me he dejado alguna cosa por el camino. ¿Cómo andamos de tiempo? Cuando quieras. Bueno, pues no sé si es que he hablado muy deprisa. He dicho en poco tiempo todo lo que pensaba decir. Ha sido casi una hora. Pero casi una hora, ¿no? Bueno, Sí, no, pero muy bien. bueno, pues nada, esto es lo que os quería decir. Muchas gracias. A mí me ha encantado esa capacidad de síntesis que has tenido para finalmente, después de abrir un abanico tremendo, llegar tras el análisis a una síntesis. No te has perdido. Finalmente, de una forma clara y concisa, ha trasladado tu mensaje. Y ahora lo importante, de verdad, me ha encantado. Y ahora lo único que queda, porque es un tema que tiene muchísima enjundia, es dar la palabra a todos vosotros
y empezar nuestro coloquio que nos encanta. Por allí veo una mano. Gracias. Bueno, a mí me resulta chocante este tipo de discursos aquí en el Ateneo, pero bueno, para eso estamos luego, para el debate y sobre todo me resulta muy sospechosa